Oye Alex, coleccionas de este equipo, tienes camisetas de este otro, quiero comprar una camiseta pero no sé si es original. ¿Podrías echarme una mano? Y siempre intento ayudarles. Ya tenemos algunos tutoriales de cómo identificar, te los dejo en las pestañas. Pero hay una pregunta que se repite a menudo. Y es que me envían una foto de una camiseta y me dicen: oye Alex, me regalaron esta camiseta, pero no sé ni de qué club es, ni de qué año, ni si es un modelo de entrenamiento local. ¿Podrías ayudarme? La verdad es que puede parecer una pregunta muy obvia y para muchos coleccionistas quizás sencilla o fácil, pero no todos los clubes son conocidos. Algunos logos pues dicen el nombre y otros no. Y es que el mundo del coleccionismo es súper amplio y es imposible conocer todo sobre todos los equipos del mundo, bien sean clubes o selecciones nacionales. Pero si tienes las herramientas adecuadas puedes llegar a averiguarlo con relativa facilidad, y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes las herramientas que yo utilizo para datar camisetas de fútbol. Para muchos de ustedes que ya coleccionan desde hace un tiempo, seguramente estos pasos les parezcan muy obvios y fáciles, pero para los coleccionistas que recién comienzan en este lindo hobby, les garantizo que será de mucha ayuda. Número 1. Parece muy obvio, pero lo primero que debemos hacer es identificar a qué equipo pertenece la camiseta. Como ejemplo, vamos a utilizar esta camiseta que tenemos aquí. Lo primero que veremos es el escudo del club. En este caso vemos que es circular y que tiene unas siglas CASLDA. Eso es lo que se puede apreciar de aquí y tiene una aureola colocada en la parte superior. Segundo, debemos ver la marca o fabricante. Apreciamos que es Signia. Seguimos revisando la camiseta para ver el sponsor que tiene, en este caso Noblex. Tiene otra etiqueta en la parte inferior, Signia también, y el tallaje es una L. Podemos revisarla en la parte trasera. Aprecian que tiene dorsal, el número 11, más no sale el nombre de la persona. De nuevo se repite el sponsor que tenemos en la parte principal, así como el fabricante Signia colocado en la parte trasera. Teniendo estos datos, entonces iremos a un buscador, bien sea en tu teléfono móvil o en un ordenador. Allí colocaremos estos datos que consideramos importantes, por ejemplo las siglas, colocamos, y lo más probable es que con solo las siglas del escudo más equipo de fútbol probablemente obtendremos un resultado. Con tan solo colocar las siglas que vemos en el escudo, para esta ocasión pudimos averiguar que se trataba del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Camiseteros, vengo desde el futuro para compartir con ustedes un update de este video que me parece muy útil. Y no es otra que el uso de aplicaciones como por ejemplo Google Lens, que nos puede servir para identificar sobre todo escudos. No es muy preciso con el tema de identificar una camiseta como tal. Para eso tendrías que seguir viendo el video para ver las técnicas que yo sigo empleando. Pero Google Lens viene perfecto para identificar lo que son escudos un poco extraños o desconocidos. Te enseño. Para este segundo ejemplo utilizaremos esta camiseta de un club. Muchos lo conoceréis, pero otros no. Vamos a ver si Google Lens lo puede determinar. Nos vamos a Google Lens y aquí en esta camarita pincharemos. Nos muestra la biblioteca y también podemos utilizar la cámara. Vamos a utilizar la cámara. Enfocamos el escudo, lo detecta y nos enseña los resultados. Chacarita Juniors, perfecto. Ahora veamos si detecta el jersey completo. Lo enfocamos y vemos los resultados. Detecta el club, perfecto, pero se equivoca con la camiseta. Nos muestra camisetas del Sao Paulo. Una vez que hemos localizado a qué club o equipo pertenece, entonces debemos saber el año o temporada. Para este paso existen múltiples opciones. Una de ellas es colocar el nombre del club o equipo más la marca o fabricante en un buscador. Allí navegaremos a través de los resultados en imágenes y si encontramos alguna coincidencia podemos revisar si nos arroja el año de la camiseta. Si el dorsal tuviese nombre también podríamos utilizarlo para colocar en el buscador. Otra opción que puedes utilizar es buscar en eBay. Colocas los mismos datos, club, fabricante y jugador si quieres, en plataformas de compra-venta como eBay y allí te puede arrojar ciertos resultados y puedes verificar si hay alguno que concuerde con la camiseta que tienes en tus manos. Si este paso no fuera suficiente para averiguarlo, entonces te sugiero buscar en los archivos de camisetas. Los dos principales son Football Kit Archive y el que yo te recomiendo, All Football Shirts.
Este último es realmente la mejor opción para ayudarnos a identificar el año de una camiseta. Esta página tiene un buscador muy fácil de utilizar y en sus archivos miles de equipos. En el buscador colocaremos el club o equipo que deseamos buscar. San Lorenzo. Aquí obtenemos los resultados. Aquí nos lo sugiere. Está en la Liga Argentina. Entramos y tendremos los resultados ordenados por años, desde más antiguo hacia más moderno. Aquí buscaremos la imagen que concuerde con la jersey que estamos buscando. Para este ejemplo, podemos apreciar que la coincidencia es la temporada 2001 de local. Pero puede pasar que no consigas la camiseta o bien ni siquiera consigas fotografías de fútbol de tu equipo. Este archivo se alimenta a través de fotos que suben los mismos coleccionistas. Y en la mayoría de los casos, por el volumen tan grande de camisetas que se suben a diario, no se verifica por los creadores o administradores de la página. Y es así como te puedes conseguir con camisetas que tienen el año equivocado. Muchas veces puedes conseguir camisetas bootleg o camisetas falsificaciones. Esta no es la mejor página para verificar si es una camiseta auténtica o no, solo para datar el año o temporada en la que se utilizó dicho jersey. Pero más allá de ese pequeño detalle, esta página aporta mucho a la comunidad camisetera. Y por último, si todo esto no fuera suficiente para tener la seguridad, siempre puedes acudir a los grupos de Facebook o puedes contactar con especialistas. Si llegaste hasta aquí es porque te gustan las camisetas de fútbol. Te invito a que dejes un fuerte like, te suscribas al canal, que de ese modo me apoyas a seguir creando más y mejor contenido para la comunidad. Recuerda que si tienes alguna consulta puedes hacerla en los comentarios o contactarme por mensaje directo del Instagram. Camiseteros, nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!